Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio bíblico del día 18 de junio de 2026, intitulado El arrorró de este sistema. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es entre nosotros, no es entre hombres. Nuestra lucha no es con la Iglesia Católica, nuestra lucha no es contra los mormones, nuestra lucha no tiene que ser contra los testigos de Jehová, nuestra lucha no tiene que ser con el cura de la vuelta, ni siquiera con el Papa, no es entre hombres, no es contra sangre ni carne, sino contra un enemigo que no vemos. Son principados, potestades, gobernadores, y dice que son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando usa la palabra siglo no está hablando de 100 años, porque si no sería muy fácil. Ya hubiera terminado, porque ya pasaron más de 2000, entonces hubiera terminado. Entonces cuando habla de siglo, no está hablando de un periodo de tiempo, sino que se le llama el siglo, o sea, en el contexto bíblico o en el lenguaje bíblico, desde la rebelión de Satán y hasta su caída, cuando los discípulos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos sabían muy bien que hay un enemigo que los está atacando y que va a cortarse. Cuando estamos hablando del fin del siglo, estamos hablando de la caída de Satán. ¿Cuándo termina este proceso en el que se reveló este personaje y todos estamos involucrados ahí? Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del fin de Satán, del fin de este sistema de cosas? Esa es la palabra. El siglo es este sistema en el que nosotros vivimos. Y dice el fin del siglo. Bien, entonces volvemos a Efesios y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema. Son gobernadores de este sistema de cosas. Sirven a un dueño, sirven a su Dios, contra huestes espirituales de maldad, y nos da un lugar, nos da una latitud en las regiones celestes, en las regiones del celeste. En una región del espacio, en unas coordenadas del espacio que nosotros no sabemos, no podemos ver, están ellos. La Biblia nos lo cuenta, nos dice, esas huestes espirituales de maldad están en las regiones del celeste, en unas coordenadas X del espacio, ¿no? Cuando nosotros salimos ahora a la calle, vamos a mirar el firmamento, ¿qué decimos? Mira el cielo, está lleno de estrellas, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio, donde están los planetas, donde están las estrellas. El tercer cielo es el trono de Dios. En el segundo cielo, en una parte del segundo cielo que ha sido contaminada por estos personajes, en una de esas regiones está la central de Satán. Está la central de operaciones. Satán no está en la tierra. Satanás no está acá en la tierra. Los que vienen son sus mensajeros. Dios no está en esta tierra. Los que vienen son sus mensajeros. Pasa que uno que dice, Dios está en todos lados. Claro, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios está presente en tu corazón. Dios está presente en el árbol que está allá afuera. Dios está presente en la sabiduría. Dios está presente en los días de lluvia. Dios está presente en el sol abrasador. Dios está presente porque Él es omnipotente. Él es omnisciente, es el Dios de toda ciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él todo lo ve. Pero Dios no está acá. Dios está en su trono, pero Él lo llena todo. Eso es la maravilla de tener a Dios. Cosa que no pasa con Satanás, porque Satanás es un ser creado. Como ser creado no puede estar en todos lados. Como ser creado, Él, porque es un ser creado, no es omnisciente, no es omnipotente. Entonces Él sí necesita gobernadores, potestades, principados que se sujetan a Él y entre ellos se van sujetando hasta llegar a este lugar donde dice huestes espirituales de maldad, que serían los soldaditos rasos de ese imperio, que suben y bajan, vienen, te miran, te perturban, te obsesionan. Lo hacen conmigo también. Nos molestan y nos mantienen a nosotros en oración, porque si no fuera por ellos, más de uno no estaría orando. Entonces, amados hermanos, volvemos. No tenemos lucha contra sangre y carne. No hay sentido en pelearnos entre nosotros.
¿Contra quién sí los tenemos? Contra los principados, contra unos que son principales. Esos principales son los que piensan, los que cranean, los que obedecen directamente a este personaje que se reveló. Los principados. Contra potestades. Las potestades se sujetan a esos principados. Esos principados les dan autoridad, les dan potestad, por eso son potestades, se sujetan a esos principados las potestades. A esas potestades se les sujetan los gobernadores. Los gobernadores ya son los que toman territorios. Yo ya lo expliqué muchas veces. Hay lugares que por más de 20, 30 años no 20, 30 años, eternamente, pero son 20 o 30 años los que nosotros lo podemos ver. O sea, vos nacés en un barrio y cuando te diste cuenta tenés 20 años. Y a los 20 años te diste cuenta, este barrio no cambia más. Siempre igual. Una de las cosas que yo siempre digo, ¿por qué Solano siempre tiene las calles mojadas? ¿De dónde sale el agua? Digo, ¿no hay una gestión que alguien venga y haga algo para que no se mojen? Bueno, las calles están mojadas todo el tiempo, todos los días, por años y años y años. Y es una tontería. Pero la gente que vive ahí no se da cuenta porque nacieron con la calle mojada, van a morir con la calle mojada, para ellos es así. Los gobernadores son los que toman el territorio y los lugares no cambian. Vos pasás por lugares donde no crece el pasto. Y dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no?, que sirven a este sistema, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en las regiones celestes, se trasladan de esas regiones acá y nos perturban, nos molestan, trabajan. Esas huestes espirituales de maldad serían lo que la iglesia conoce como los demonios o espíritus inmundos. No, anoche luché con un demonio toda la noche que no me dejó dormir, vino un demonio y me asustó, vino el diablo y el diablo no vino, los gobernadores no vinieron, no estuvo el potestad, no están los principados, sí las huestes espirituales de maldad que son de esas regiones celestes. La iglesia los conoce como demonios, espíritus inmundos. Jesús no les dice demonios, sino que les dice espíritus inmundos, espíritus de este mundo. In es dentro. Inmundo. Dentro de este mundo hay espíritus que no tienen que ver conmigo ni con el reino de mi papá. Eso está diciendo Jesús. Entonces la lucha es en el ámbito espiritual. Estos principados y estas potestades son una copia burda, chabacana, de lo que realmente es en el reino de los cielos. Y poné por favor Colosenses 1, 16 y 17. Acá ahora vamos a ver principados y potestades de verdad. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él, estamos hablando de Jesús, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo les contaba que eso que leímos recién en el libro de Efesios es una burda copia. Yo digo burda copia, no es una burda copia, es una copia de lo que es el reino de Dios y lo trasladaron a un reino más debajo de lo que es el reino de Dios, lo que es el imperio, y está funcionando muy bien porque ya hace 2000 años que siguen molestando. O sea, no es burdo, no es chabacano, pero sí me refiero que es una copia, es una imitación de lo que es un señorío real, ¿no? Cuando Jesús es el Hijo del Padre, el unigénito, el que viene del seno del Padre, y Él es antes de que se crearan los dominios, las potestades, los gobernadores. Todo fue creado por Él, para Él, en Él. Pero después de todo eso vino la rebelión de este personaje, y este personaje llevó cautivos a un montón de los que estaban dentro de ese reino, se los trajo con Él y fundó su propio club de fans, con sus principados, con sus potestades, con sus gobernadores que lo sirven a Él. Ahí se fragmentó la cosa y encontramos entonces el reino de Dios y el imperio de las tinieblas. Esa lucha se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando de acá hasta que sea el fin del siglo, como dice la Biblia. El fin del siglo entonces tiene que ver con la caída, muerte o fragmentación de este personaje, Satán, que hoy está prófugo de la justicia. Porque el reino de Dios lo está buscando, el reino de Dios lo va a encontrar, el reino de Dios lo va a apresar, lo va a guardar por 1000 años, luego va a ser soltado, luego va a ser fragmentado, porque así está el plan de Dios establecido. Y la Biblia dice que así será. Este versículo tira por tierra, y es que Satán no es el dueño del infierno. Eso son los dibujitos animados, Hollywood, o
el inconsciente colectivo, donde la gente cree que, bueno, si no me voy al cielo, me voy al infierno y estoy con Satán, con el dueño del infierno. Está muy devaluada la palabra infierno. Hay un desconocimiento de lo que es una eternidad sin Jesús. Entonces la gente agarra y dice, lo mismo, yo me voy. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que son dos personajes que otro día les explico. Acá nos está diciendo que Satanás va a ir a ese lugar, que no es el dueño, es el primer cliente que va a entrar ahí. El infierno está diseñado para él, no está diseñado para vos ni para mí. En el ideal de Dios no está el hecho de que un ser humano vaya a ese lugar de tormento. Ese lugar de tormento está diseñado para estos personajes, no para el ser humano. Y fíjate, en la lista de los que van a ir al lago de azufre, en el 6º lugar están los seres humanos, último, porque no tienen que estar ahí. Pero aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea, Dios se reserva hasta el último momento para enviar a alguien a ese lugar. Aunque muchos se lo merezcan, aunque muchos lo hayan buscado, aunque muchos inviertan tiempo, hechos y actitudes para poder llegar a ese lugar, Dios no quiere que ninguno vaya a ese lugar. De hecho, nos dice Pedro a nosotros, el Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan, porque no quiere que vayamos a ese lugar de tormento. Sería una insensatez pensar que el mismo Dios que sacrifica a su propio Hijo para salvarte a vos, hace un lugar de tormento para enviarte a vos. Es una locura. Entonces hay un pensamiento, hay una estructura que se formó en el inconsciente colectivo de que Dios es el dueño del cielo y Satanás es el dueño del infierno y yo elijo si quiero irme con Dios o con Satanás. Ignorando las escrituras que me dice que no, que el primer cliente de ese lugar es el mismo Satán que se rebeló. Y que Dios, el Padre, lo dio todo para que vos y yo no fuéramos ahí. Aún así, teniendo eso, hacemos muchos esfuerzos para ir a conocer ese lugar. En estos últimos años se está experimentando más y más la carga espiritual en las vidas. Cada año que pasa uno lo siente más. Yo no sé cómo lo vivirán ustedes, pero cada año que pasa se ve más el peso espiritual en las vidas. Hoy se ve en todos los estratos sociales las doctrinas demoníacas. Y esos espíritus no distinguen ni raza ni color. No distinguen entre una persona y otra. Vos podés ver una persona que está atada a los vicios, a lo que sea, debajo de 4 cartones, tirada en la calle, y uno agarra y se quedó en situación de calle, está atado por el enemigo, mira encima, está totalmente alcoholizado. Y vos decís, bueno, es un indigente, pero voy a nombrar no porque lo haya visto ni porque haya ido, pero voy a nombrar un lugar donde hay muchísimo dinero, Nordelta, donde ahí Satanás hace lo que quiere. También hay cristianos, por supuesto, también hay cristianos, pero ahí Satanás hace lo que quiere, y estamos hablando de gente de la alta sociedad, que ni siquiera deben revisar sus cuentas bancarias porque ya están hechos. Pero Satanás no diferencia entre raza, color, estrato social. No, él está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. La iglesia debería despertar, cuando hablo de la iglesia hablo de mí, debería despertar y hacer un trabajo para contrarrestar ese gran trabajo que está haciendo el imperio. Estos espíritus están abocados a la tarea de traer la mayor confusión posible antes que regrese nuestro Señor como Él lo prometió. Yo creo que esto es un énfasis mío. Yo creo que estamos llegando ya en lo que viene, ¿no? En estos años que vienen, para que se dé la Agenda 2030. Estamos en el 2026. Y estos espíritus están abocados a traer la mayor confusión posible antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y digo, antes yo cuando tenía 10, 12, 15 años, ¿quién estaba en el barrio? Voy a decir un nombre X. Doña María, que vos lo llevabas a los chicos, tiraban el cuerito. Ibas a Doña María, llevabas a los chicos, tiraban el cuerito, le curaban el empacho. Era la brujita del barrio, una señora respetada, querida en el barrio. Perfecto, no estamos haciendo un juicio de valores. En ese tiempo, ¿quién estaba? Doña María. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, todos crecimos. Ahora solamente abrís el celular lleno de brujos y hechiceros. Encendés la televisión y te hacen pases mágicos en la televisión. El enemigo ha hecho un avance y lo hemos naturalizado, que aún nosotros estamos haciendo zapping y vemos que hay alguien que dice hago tarot, carta astral, y te quedás a mirar a ver qué onda. Pero son esas mismas personas que se hacen una carta astral y después el domingo están, te amo más que a mi vida. La sangre de Cristo tiene poder.
Y no los podemos juzgar, porque tiene que ver con una cuestión de que todavía no encontraron un rumbo, no encontraron un lugar hacia dónde ir. Estamos en el tiempo de la mayor confusión, la mayor confusión. Los cristianos, la mayoría de los cristianos no saben hoy, 2026, no hablo de todos, hablo de una gran mayoría, pero hay una gran minoría también, que son un montón, que sí están bien direccionados. Pero hoy estamos todavía en esta época donde se espera que venga un profeta y me diga algo que el Espíritu Santo me lo quiere decir a mí en mi habitación. Pero que venga un profeta. Y si viene el profeta, bueno, Señor, si este es profeta, que me diga lo que yo quiero escuchar. Y entonces empieza el circo y la iglesia está confundida, la iglesia se rasga las vestiduras porque dice, no, porque los mormones no predican a Jesucristo, predican a su profeta Smith. Ah, ¿y vos estás esperando que venga el profeta en el Congreso? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Estamos en el mayor tiempo de confusión que hay, yo creo, en la historia de la iglesia. Yo no sé si esta no es la peor iglesia que tuvo Jesús. No sé si no es la peor iglesia, la más débil de la que tuvo Jesús. Porque antes los discípulos entregaron sus vidas por Jesús. Después los discípulos, los que vinieron atrás, entregaron sus vidas por Jesús. Hace 200 años atrás los ingleses entraron en Argentina con el Evangelio y entregaron sus vidas por Jesús. Y hoy en esta reunión somos 4 o 5 porque llueve. Con eso ya le dije todo. Obviamente que cada uno sabe por qué no. Pero me refiero que la iglesia se va devaluando con el paso de los años. ¿Qué va a pasar con la generación que viene atrás de nosotros? ¿Qué va a pasar con esa generación que viene detrás nuestra? Si Cristo no viene antes, con los pastores que se levanten dentro de 20 años. ¿Qué va a pasar? Si hoy estamos hablando que todos los chicos que están naciendo son la generación de cristal, quiere decir que de esa misma generación de cristal van a haber pastores de cristal. Es tremendo. O sea, Dios tiene que sostener a su iglesia y la va a sostener porque Él es el dueño de la iglesia. Y va a sostener. No se va a quedar con mi diagnóstico. Mi diagnóstico es solo un diagnóstico que puede sobrevivir o no. Pero digo, ¿qué va a pasar con lo que venga después de nosotros? Si a nosotros nos cuesta comprender un versículo que tiene tanta información como lo que es, no tenemos lucha contra sangre y carne, y seguimos peleándonos entre nosotros, seguimos peleando con la otra iglesia, no nos hablamos con aquel, con el otro, nos engañamos, nos defraudamos, nos mentimos. ¿Qué va a pasar con la generación que viene? Yo estoy seguro que Dios a su iglesia la va a sostener, y va a levantar hombres y mujeres de fe y los va a sostener, pero pobrecitos, nuestros hermanos que van a tener que lidiar con otras cosas, fuerte. De hecho, el mismo Jesús dijo que Él iba a venir como en los días de Noé. En ese tiempo, como en los días de Noé, también va a estar Dios para sostener a Noé, como estuvo para sostener a Noé y a esa familia. También va a sostener a su iglesia, pero el entorno va a ser muy hostil, muy hostil. Quiero contarle 3 testimonios de estos 3 días en relación a esto que estamos hablando. El primero es un hermano que me contó que él estaba con su mascota en su casa y su mascota empezó a tener comportamientos extraños que no suele tener su mascota, su gato. Entonces al principio no se dio cuenta, pensó que por ahí podía ser que tenía hambre o por ahí estaría estresado por algo, pero después se dio cuenta que no era un comportamiento normal de su gato. Y él me contó y me dijo, lo primero que hice fue reconocer al Dios Altísimo como el Señor. Y después, desde mi corazón, empecé a pedirle a Dios que nos bendiga porque nosotros queríamos estar únicamente con Él. Que me bendiga a mí y que bendiga a mi gato. Y al instante, su gato quedó libre. Y ese frío que sentía en la habitación y eso que él venía sintiendo desapareció. ¿Por qué? Porque fue un momento en el cual pasó algo en el ambiente espiritual y en vez de asustarse, o en vez de salir corriendo, o en vez de llamar al pastor, puso lo que había que poner. ¿Qué había que poner? La fe en marcha, hermanos. Pidió liberación, pidió que Dios esté obrando y el enemigo tuvo que salir. Si entra el miedo, si entra la desesperación, es una batalla que gana el enemigo. Y estoy hablando de la mayor confusión. Y la mayor confusión va a venir en lo general. Pero la mayor confusión es que te confunda a vos, a vos en tu casa, a vos en la tuya, a vos en la tuya. Que nos vaya confundiendo para que vayamos perdiendo el rumbo de lo que tenemos que hacer, decir y cómo orar. Hoy me manda un mensaje mi hermana Claudia pidiéndome oración por un chico. Esta criatura tendrá 15, 16 años, le envía un mensaje a Tobías, llorando, angustiado. El mensaje te pone los pelos de punta. Y le dice, estoy con mi hermana, estamos solos, la hermana más chica, estoy con mi hermana, estamos solos. La están llamando a mi hermana desde la cocina. No se identifica la voz. En la cocina no hay nadie. Y mi hermana quiere ir. O sea, estaban llamando. Pero yo se lo cuento así, llorando.
con miedo, querían irse de la casa, querían salir. El enemigo, una vez más, trabajando desde la cocina de la casa, atacando a 2 niños, porque no dejan de ser niños con 15 años, a 2 niños que están solos, no tienen mamá, su papá estaba trabajando, y llorando y casi con hiperventilado estaba, porque se escucha el jadeo de la respiración, del miedo que tiene, pidiéndole ayuda a Tobías, porque él sabía que Tobías una vez había ido a la iglesia. Decime si Jesucristo no es verdad. Y decime si no está bueno que vos dejes una buena huella, porque en algún momento alguien te va a pedir ayuda. ¿Cómo hizo ese chico para acordarse que el otro iba alguna vez, fue a la iglesia, que lee la Biblia y le pidió ayuda? El día martes estoy trabajando en Valvanera, acá en Valvanera. Estoy trabajando, voy a la planta alta y le digo al muchacho que me ayude a correr un mueble porque teníamos que hacer un trabajito en un espacio de 2 metros por 2 metros. Y había un mueblecito. Entonces le digo, ayúdame al dueño, dame una mano, porque mi compañero estaba abajo, dame una mano, vamos a correr el mueble. Sí, dale, lo metemos en mi habitación, me dice. Cuando lo vamos a correr, miro, le digo, che, pero vamos a moverlo despacio porque ahí arriba tenés 3 cofres. Ah, sí, me dice, es mi suegra, mi prima y mi perro. Dale, le digo, ¿en serio? Sí, mi suegra, la mamá de mi señora, dice, mi perro y mi prima. Corrimos los cofrecitos, los dejamos ahí adentro, perfecto, listo, ningún problema. Me pongo a trabajar, habrán pasado, no sé, 10 minutos. Y yo estaba trabajando con la máquina en la pared, en ese mismo lugar donde estaba el mueble, y me empieza a caer un sueño profundo, hago así. Yo atrás mío tenía el hueco de la escalera, yo estaba trabajando en la planta alta. Me empiezo a quedar así dormido. Che, puede ser, decía yo para mí cuando me despierto, puede ser que esté tan cansado, puede ser que esté tan cansado. Claro, yo vengo trabajando doble hace varias semanas. Puede ser que esté tan cansado, no puede ser. Bueno, me sacudo un poco, ¿viste? Me levanto de vuelta, agarro la máquina, vuelvo a entrar en la pared, me vuelvo a quedar dormido, pero ya me voy para adelante. La segunda vez, y bajo la máquina otra vez, y la tercera vez. No, en la segunda vez tuve un sueño. Imagínense lo que les estoy contando. ¿Vos sabés lo que es soñar parado? Una cosa es que estés durmiendo y decís, che, soñé. No me acuerdo lo que soñé, pero sé que soñé. Y estaba parado con una máquina en funcionamiento y yo dormido así. Y decí que me iba para adelante, mirá si me iba para atrás. Me vuelvo a despabilar un poco y vuelvo a caer, y cuando me estoy cayendo así de vuelta en ese sueño profundo, digo, los muertos. Y ahí en la tercera vez dije, los muertos. Y me pongo a reprender. Y cuando me puse a reprender, ¡pah!, se fue. Fue automático. Se fue. Se fue el sueño, se fue el cansancio, se fue esa pesadez. Seguí trabajando. No dije nada porque estaba el dueño de casa, después vino la señora, no dije absolutamente nada, mi compañero no lo supo. En realidad no son las cenizas el problema es el artículo que se le da, porque son cenizas. Pero no, acá está fulano, sultano, mengano. Vaya a saber si no le piden, vaya a saber qué es lo que pasa ahí adentro. Pero yo estoy ahí y al moverlo del lugar, al sacarlo del lugar, es como patear un hormiguero. Es tan así, es como patear un hormiguero. Y esto es espiritual. Esto es absolutamente y netamente espiritual. Esto no lo entiende la gente natural. Entonces vos no podés salir a contarle a la gente lo que pasa, lo que uno vive. Ahora digo, estamos viviendo el momento de la mayor confusión en la historia de la iglesia, donde encendés la televisión y ya los brujos no se quedan callados. Te hacen una carta astral por un videíto, te dicen lo que te va a pasar, andás y vos te dicen, por ejemplo, tu segundo contacto de WhatsApp está pensando en vos. Y vos decís, son tonterías, no, son mensajes subliminales, porque obviamente que tu segundo contacto de WhatsApp no está pensando en vos, está el enemigo haciendo normalizar su trabajo. Imagínate lo que el enemigo puede hacer en la mente y en el corazón de una persona en una vida. En 3 días viví en carne propia un ataque del enemigo, escuché un mensaje en el cual un nene está muerto de miedo porque lo están llamando de la cocina, y lo que le compartí de mi hermano, que él habló con Dios en ese momento donde arreciaba la batalla. Imagínate lo que puede hacer el enemigo en una vida durante 20 años, por ejemplo, donde todos los días viene con cosas, con temores, con recuerdos, con palabras. Bueno, lo que puede llegar a ser el enemigo en una persona. Por eso es tan importante sanar, por eso es tan importante volver a Jesús y sanar el alma, sanar la seriedad del alma. Yo les voy a compartir 2 ejemplos, pero volviendo al punto del que les estaba diciendo recién, no se puede calificar de nada a las personas que no conocen a Dios, porque
El no conocer a Dios es un atenuante. Porque no conocen a Dios, entonces no tienen una ley, no tienen un patrón, una guía. Entonces, al no conocer son naturales, eso sería un atenuante. Si bien no se van a librar de las consecuencias, pero es un atenuante, no conocen a Dios. La Biblia los tipifica como están fríos, pueden venir. Después está la otra, la iglesia que está fervorosa en Cristo. Esas están bien, ya están. El problema son los tibios. El problema es el que está tibio, el que no está adentro, pero tampoco está allá afuera. Y ahí eso es un agravante. ¿Por qué es un agravante? Porque la iglesia tiene a Jesús, la iglesia tiene a Cristo, tiene a alguien a quien ir, a quien acudir. Entonces, el gran peligro es encontrarme dentro de la iglesia e ir perdiendo poco a poco ese contacto con Dios. Perdiéndolo poco a poco. Hoy es un enojo y me voy a dormir sin orar. Mañana es un día en el cual no tengo ganas de sonreír y total es un día, no pasa nada. No sonrío, no tengo ganas de ver a nadie, no quiero, me lo merezco. Pero bueno, la iglesia tiene a Cristo, tiene a dónde recurrir. La gente natural, la gente sin Cristo tiene un atenuante, pero no se libra de las consecuencias. Todo acto tiene su consecuencia. 2 ejemplos le voy a dar. El primero, vamos a leer 1 Samuel 28, del 6 al 7. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Saúl era el rey en ese momento, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El Urim, en el Antiguo Testamento, se llama Urim y Tumim. Eran aparentemente, porque no se conoce, aparentemente era una bolsita, un saco, donde había 2 piedritas, 2 piedras, una suerte de dados, para conocerlo bien. Entonces el sacerdote tiraba el Urim y Tumim y consultaba a Jehová de los ejércitos. De acuerdo a cómo caían las piedras, era la respuesta de Dios. Pero eso, Urim y Tumim, todos los que vinieron para este lado, no lo encontraron, no se supo nunca cómo lo usaron esos sacerdotes. Pero la Biblia lo nombra, las piedras existen, pero no hay testimonio de cómo se usaban ni cómo Dios respondía. Entonces se cree que es algo así, es una suerte de dados, no es, que Dios me perdone, no eran dados, no era una taba, pero para que tengamos una idea de lo que eran 2 piedritas, cuando las tiraban, encontraban la respuesta de Dios. Bueno, tiró el Urim, no había respuesta. Buscó profetas, los profetas no tenían nada que decir. Se acostó a dormir más temprano a ver si Dios le hablaba en sueños. Dios no le hablaba en sueños al rey Saúl. Cuando la persona empieza a perder ese contacto con Dios, en este caso Saúl ya se había mandado sus macanas y Dios lo había desechado, pero él aún así seguía consultando y Dios no hablaba con él, no le quedó otra porque el profeta no estaba, Samuel ya estaba muerto, su amigo, ¿no? Porque Samuel lo quería al rey, pero ya había muerto. ¿Qué hizo él? Le dijo a sus criados, búsquenme una mujer, búsquenme una bruja, una hechicera, porque yo necesito una respuesta. Cuando él, no lo leímos, pero en los versículos siguientes, en el 8, en el 9, cuando él llega, la adivina le dice, no, porque él se viste de otras ropas, la adivina le dice, yo no te puedo adivinar, porque hay un edicto del rey Saúl. Saúl dijo que hay que matar a todos los brujos y hechiceros. El mismo demonio le estaba hablando a él, le estaba contando a él que él estaba quebrantando su propio edicto. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir, sin saber ella que él mismo era el rey Saúl. Ella se sujetaba al edicto, a la orden del rey, y el rey quebrantaba su propia ley, yendo a consultar. Y él encima le dice, vive Jehová que no te va a pasar nada. Encima todavía, tremendo, ¿no? Cuando una persona pierde ese contacto con Dios, termina sirviendo a Satán, termina buscando en el imperio. Y este es el caso de Saúl. Y el otro ejemplo que les quiero compartir está en 2 de Timoteo 4, del 8 al 11. Por lo demás, esto dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él le dará una corona de justicia porque Él es justo a todos los que aman la justicia y a todos los que aman su venida. El juez justo dará una corona de justicia a los justos.
a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas era un hermano de la iglesia, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y acá está el segundo ejemplo que le quiero compartir. El primero fue un rey que terminó buscando a los espíritus de adivinación. Y este segundo caso es un hermano en Cristo que se llamaba Demas, que por alguna razón se apartó del evangelio. Y no solo se apartó porque hay hermanos que dicen no voy más a la iglesia porque tengo un problema, una dificultad o por lo que sea, pero si te ven en la calle te saludan, somos hermanos. O por lo menos lo fuimos. Pero acá Demas lo ha desamparado porque amó al mundo. Y cuando dice amó al mundo, no lo dice específicamente, pero podemos entender que perdió el rumbo de tal manera que se fue a servir a otros dioses. Entonces se puede perder el rumbo y se puede ir a servir a otros dioses. No es una utopía, no es que bueno, estoy en la iglesia y somos salvos y cantamos. No. El enemigo puede hacer tan bien su trabajo que nos puede llevar de vuelta al arquero. En el caso de una persona natural, no pasa nada, que vaya y consulte a un adivino, porque todavía tiene la posibilidad de conocer a Cristo. Tiene la posibilidad de conocer el Evangelio, la palabra de Dios. En el caso de un hijo de Dios, en el caso de Demas, que desamparó al hermano, amando al mundo, y cuando amás al mundo, amás todo lo que trae ese mundo, amás todo lo que trae este sistema. Por eso lo desamparó. Eso es un agravante, porque la iglesia tiene a Jesús, la iglesia tiene a Cristo, entonces es un agravante. Y hay unas palabras de Jesús que son muy fuertes, y este es el último versículo, Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esos son versículos muy fuertes. Por lo que le decía recién, él le está hablando a Capernaum, a Corazín, a los lugares donde Jesús hizo milagros, donde él mostró su gloria. Pero no fue a mostrar su gloria porque él quería mostrar su gloria. Fue los lugares donde se hicieron milagros, donde hubieron cosas genuinas de Dios. Y aún así, esa gente que vio milagros, que se sorprendió, que muchos de ellos fueron los que al final le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y a la semana gritaban: crucifícale. Esas personas no se arrepintieron, no buscaron. Y Jesús les dice: ay de todos ustedes, porque será más tolerable el castigo para Sodoma, dice, que para ustedes. Y esto es lo que quiero compartirles. ¿Cómo puede ser tolerable un castigo para uno y para el otro no? No está hablando de tolerancia en el cuerpo o tolerancia del castigo, sino en un nivel de conciencia. Los de Sodoma serán castigados, pero ellos buscaron su propio camino, sabían lo que hacían, rechazaron a Dios. Entonces tolerarán su castigo, porque sabían lo que hacían. Será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes, porque ustedes creían que me servían, pero hacían lo que ustedes querían. Entonces le dice: ay de ti, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ellos hubieran permanecido, se hubieran arrepentido, con lo duro que eran. Pero aún así no se arrepintieron, ellos tolerarán su castigo, porque sabían lo que hacían. Y es tremendo. Caín le dice a Dios: este es demasiado castigo para ser tolerado. Se lo dice a Dios. Dios le dice: quédate tranquilo, yo te voy a poner una señal, nadie te va a matar, pero el castigo va a venir. Extranjero y errante serás. Y él anduvo por la tierra, fundó una ciudad, y en la tierra de Nod, fundó una ciudad en la tierra de Nod. Tierra de Nod significa errante, extranjero. O sea, le fue todo mal. Pero él sabía específicamente lo que había hecho. Él sabía que había matado a su hermano. Encontramos, por ejemplo, los ladrones al lado de la cruz. Uno de ellos le dice: bajate, le dice a Jesús, si eres el Mesías, bajate. Y el otro agarra y le dice: pero vos no sabés que nosotros somos ladrones, que hicimos mal en nuestras vidas, que nosotros merecemos esto. Nosotros merecemos estar acá. Este es santo, dice. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo mira y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo salvó a este ladrón. Pero si Jesús no lo hubiera salvado a ese ladrón, sedicioso, ladrón, lo que sea,
ese hombre hubiera sido castigado y hubiera sido tal vez, esto lo digo yo parafraseando un poco la idea, ¿no? Hubiera sido más tolerable que otros ladrones, porque él sabía verdaderamente lo que él era, su esencia, él era ladrón. Hay otros que dicen, soy inocente, y tienen el oro guardado bajo la cama, y siguen diciendo que son inocentes. ¿Me explico a lo que quiero ir? Es como cuando te dicen, te enganchan en alguna y te dicen, vos negá todo. Y te niegan todo, y te niegan, y te niegan, y te niegan todo, hasta que vos empezás a pensar y decís, bueno, capaz que tienes razón. Bueno, saliste airoso, saliste contento, saliste, zafaste. Vos sabés quién sos, cada uno sabe. Entonces será más tolerable el castigo para unos que para otros. El castigo es el mismo. Viste que hay un versículo como ese, por ejemplo, y decís, ¿cómo será tolerable el castigo? No, es una cuestión de conciencia. El sistema de este mundo nos tiene ¿cómo? Dormidos. ¿Cómo nos tiene? Adormecidos. Podemos citar el caso de hoy, lo que está viviendo hoy el mundo. ¿Qué está viviendo hoy el mundo? El mundial. Hoy está todo el mundo todo el mundo, no somos nosotros, todo el mundo. A mí porque no me gusta el fútbol, si no estaría yo también ahí. En estos 40 días de mundial se van a hacer en los países se van a firmar tratados, se van a hacer negocios, van a hacer cosas. Porque la gente está dormida mirando las pantallas y no los culpo, porque yo también miro pantallas, yo también no miro fútbol, pero me gusta mirar películas antiguas. Todos perdemos el tiempo en algo, en eso estoy de acuerdo. Pero este sistema nos tiene dormidos. Hoy pensaba, ¿no? Una cosa que no se me ocurrió a mí. Viste que el Che Guevara, por ejemplo, luchaba en contra del capitalismo. Lo que se conoce, ¿no? En la historia así a grosso modo. Y la gente anda por la calle con las remeras del Che. Loco, ¿no te das cuenta que estás sirviendo al capitalismo? Vos deberías andar, aunque sea con un cartelito hecho por tu mano. No ir a comprarle una remera hecha al que vende, que se está haciendo rico con tu... Bueno, nos tiene dormidos con el capitalismo, nos tiene dormidos con el consumo, mejor dicho, con el consumismo, nos tiene dormidos con el mundial, nos tiene dormidos con las enfermedades, nos tiene adormecidos con los pecados, porque los pecados vienen todos los días, nos atacan. Por eso les digo, son las regiones, están en las regiones celestes, y son las huestes espirituales de maldad que vienen, que nos atormentan, que nos perturban, que nos dan con todo, porque viene la mayor confusión. El impacto económico en tu casa, el impacto económico en las iglesias, el impacto económico en un país. Todo hace que nosotros desviemos la mirada de Jesucristo y terminemos mirando a ver cuánto aumentó el dólar. Yo pregunto, ¿quién tiene dólares hoy en día? Entonces nos mantienen dormidos mirando si aumentó el dólar, el riesgo país. No sabés si vas a comer mañana, pero vos estás mirando esas cosas porque el sistema nos tiene colapsados. Nos ponen algún entretenimiento fuera de lo que es el mundial, nos ponen algún discursito como que el presidente dice que después las cosas van a mejorar, y es como el clásico dibujito ese del burro que le ponen el palo con la zanahoria, y vamos siempre queriendo ir a buscar la zanahoria, creyendo que mañana habrá un futuro. Confiemos en Dios y llevémonos esta reflexión, ¿no? Este sistema nos quiere dormidos. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré.
la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar.